De terrorismos a terrorismos. 4. Las causas de fuerza mayor. 2. Breviario de intervenciones imperialistas Made in USA. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Bajo los parámetros que fijan el destino manifiesto y la doctrina Monroe, pero sobre todo bajo un accionar pragmático, intuitivo y espontáneo, el imperialismo se va construyendo y consolidando, sin poder entrar en detalles. Por el momento solo mencionemos de paso la perspectiva imperialista de uno de los próceres de intervencionismo yanqui en funciones hacia 1895. En un escrito en que defiende la expansión ultramarina, la política de los Estados Unidos no consiste en adquirir, como Inglaterra lo ha hecho, posesiones distantes en todas partes del mundo. Nuestro gobierno no está adaptado a dicha política y no la necesitamos, porque tenemos un vasto territorio en casa. Pero al mismo tiempo debe recordarse que mientras en los Estados Unidos mantenemos la ciudadela de nuestro poder y grandeza como nación, hay obras exteriores esenciales para defender dicha ciudadela, que nunca debemos descuidar ni abandonar. No queremos la expansión hacia el sur porque ni la población ni las tierras de América Central o del Sur serían adicciones deseables para los Estados Unidos. Pero desde el Río Grande hasta el Océano Ártico debe haber una sola bandera y un solo país. Ni la raza ni el clima prohíben esta expansión y cualquier consideración referente al crecimiento y bienestar nacionales así lo exigen. Las posesiones territoriales pueden ser mínimas comparadas con las zonas de influencia. Lo preponderante es la avanzada mercantil, estableciendo condiciones ventajosas en la economía mundo, que es lo mismo que el mundo convertido en un mercado. En procura de tales objetivos, nuestro comercio y un desarrollo más pleno habrían de construir un canal en Centroamérica, controlar Hawái y Samoa en el Pacífico. Lo mismo en el Atlántico, empezando por el corredor del Caribe, que serviría para facilitar un eje marítimo norte-sur que los fuese acercando a Sudamérica, para ir así creando una talasocracia transoceánica. El comercio sigue a la bandera y debemos tener una flota tan potente como para proteger a los norteamericanos en cada parte del globo y tan poderosa como para defender nuestras costas de la posibilidad de un ataque devastador. En seguimiento de esta directriz, la política imperialista norteamericana promueve de continuo los servicios de espionaje y desestabilización antes y después de la Gran Guerra, lo que es similar a decir antes y después de la CIA y demás agencias de inteligencia que hoy tienen en el Pentágono y en la NSA, en español, Agencia de Seguridad Nacional, a sus pilares. Servicios policíacos que en repetidas ocasiones han empleado el recurso de la maquinación, provocando diversos complots, iniciando conflictos cuyo fin es el de propiciar disturbios políticos, desestabilizar regímenes, realizar atentados, sobornar, minar, abrir cauce a intervenciones armadas, tal y como aconteció en la guerra en Cuba contra España, en la separación de Panamá de Colombia, en su entrada a la Segunda Guerra Mundial, o en su invasión a Vietnam. El siglo XX es testigo de sus acechanzas, sobre todo durante la Guerra Fría, tiempo en el que se convirtieron en los amos de la intriga. El caso de la intervención norteamericana en Cuba consistió en enviar un buque de guerra, el Maine, en julio de 1898 a La Habana, en lo que pretendía ser una visita amistosa, sí, de cortesía, de los marines a una Cuba enfrascada en plena guerra de independencia. De cierto que los insurgentes cubanos habían recibido el apoyo interesado de los norteamericanos, sobre todo armas modernas, para combatir a los españoles. De tal manera que la visita del Maine constituía una provocación a los hispanos, quienes, azorados, no tomaron medida alguna en contra de los visitantes indeseados. Los días transcurrieron sin alteración de ningún tipo, pese a la incómoda presencia, tal y como lo constata el telegrama de un reportero del periódico Journal de apellido Remington, al dueño del mismo, el magnate Hearst. Remington: todo en calma,
aquí ninguna agitación. Quiero regresar, pues no habrá guerra. Hearst, ruégole seguir ahí. Mande fotografías, yo mandaré la guerra. Pocos días después, de improviso, una terrible explosión hundió al Maine en la rada, causando la muerte a 226 de sus tripulantes. Casualmente el capitán y la mayoría de sus oficiales, con la excepción de 2, estaba fuera del barco. La historia demuestra que los magnates de la prensa, Hearst y Pulitzer, dueños del World, a la sazón los más importantes diarios estadounidenses, contribuían en el apoyo a la causa insurgente, en realidad intervencionista, con algo más que una línea editorial. Sobran las palabras, pero hoy en día se da por un hecho que aquello fue un autoatentado cometido por los yanquis para justificar declararle la guerra a España y así contribuir a la independencia cubana, por aquello del destino manifiesto, que les encargaba una misión trascendente, yabeica, en aras de la justicia, la democracia y el bienestar de las Américas. El león americano salva a los corderos del subcontinente de las garras de las fieras europeas, ocurriendo que la ambición expansionista angloamericana tenía los ojos puestos en Cuba desde fines del siglo XVIII. Por su ubicación geográfica, como puerta en el Caribe al tráfico comercial internacional, preferentemente marítimo, el control de Cuba era prioridad para los designios imperiales. Pero para el presidente Monroe, Cuba era la adición más importante que podrían o debían realizar los Estados Unidos. El propio ministro plenipotenciario especialista en América Latina, Mr. Joel R. Poinsett, lo escribía en 1822. Cuba no solo es la llave del Golfo de México, sino de toda la frontera marítima al sur del Savaná, y algunos de nuestros más altos intereses, en lo comercial y político, se encuentran involucrados en su destino. Debemos encontrarnos satisfechos de que se mantenga bajo la dependencia de España o con el tiempo, enteramente independiente de cualquier nación extranjera. Eso era tener una visión imperialista futurista. Los estadounidenses emplearon una guerra relámpago con unas cuantas batallas navales para derrotar a la vetusta armada española, haciéndose patente la supremacía militar de los Estados Unidos en ruta a instaurar la doctrina Monroe. El Caribe y el Golfo de México quedaban a merced de la Marina norteamericana, añadiéndose Puerto Rico como parte del botín de guerra, mismo que incluía a las Islas Filipinas, a las que España, a manera de consolación, vendió en $20 millones. Una ganga que cerraba con broche de oro el siglo XIX, finiquitando al Imperio Español e iniciando el estadounidense. Con tan oportuna intervención, los Estados Unidos consiguieron su propósito, hacer de Cuba una colonia virtual, sin necesidad de poner un virrey, gobernador, ni mantener una ocupación militar permanente. Cuba se volvía independiente, logrando su separación de España, pasando con su independencia a ser una nación, como otras iberoamericanas, con su atraso y desorganización crónica, que se convierte en una periferia subordinada a la diacronía del siglo XX, adaptada a los intereses comerciales y turísticos estadounidenses, incluyendo la base militar de Guantánamo, así como repleta de cabarets patrocinados por la mafia cubano-americana. Así que Cuba libre era imprescindible en aquellos días para afianzar la penetración en el Caribe. Nuestros intereses pecuniarios en la isla son muy grandes, están siendo destruidos. Una Cuba libre significaría una oportunidad para el capital norteamericano, acogido ahí por franquicias notables. Significaría una oportunidad para el desarrollo de esa espléndida isla. Cuba en nuestras manos o en manos amistosas, en las manos de su propio pueblo, unida a nosotros con vínculos de interés y gratitud, es un baluarte para el comercio, para la seguridad y para la paz de los Estados Unidos. Nótese, no era necesario anexarla. Se busca que sea proclive a la economía norteamericana. Tan era ya un baluarte que en la Cuba todavía hispánica los estadounidenses ya habían invertido de 30 a 50 millones de dólares en plantaciones, ferrocarriles, minería y en otras empresas financieras. El Canal de Panamá originalmente fue proyectado por compañías francesas en 2 ocasiones. Hacia 1879 se organizó la Compagnie Universelle du Canal
Interoceánica de Panamá, teniendo al conde de Lesseps por presidente. Dicha compañía fue capitalizada en 90 millones de francos. Las excavaciones se iniciaron a principios de 1883, planificadas para concluirse en 9 años. Pronto fue evidente que no se lograría abrir el canal en ese plazo. Enseguida la compañía enfrentó problemas de descapitalización. Fue acusada de irregularidades y prácticas corruptas. El propio conde de Lesseps renunció a la presidencia, teniendo que enfrentar un proceso judicial en Francia. Hacia 1894 la compañía fue liquidada y sus activos transferidos a otra denominada New Panama Canal Company, la cual le otorgó 50.000 acciones al gobierno de Colombia para pagar la extensión de tiempo necesario para terminar la obra. En 1899, esta segunda compañía francesa había fracasado en el mismo propósito y por las mismas causas. La corrupción y la ineficiencia parecían erguirse como obstáculo insuperable. La tendencia insinuaba una lógica oculta que estaba por consumarse. La compañía se reorganizó con una nueva dirección ejecutiva, siendo ofrecida a los United States por 40 millones de dólares. ¿Hubo mano negra norteamericana en el asunto? ¿La doctrina Monroe se activó para evitar un canal controlado por los europeos en América? La tendencia histórica así lo insinúa. En aquellos años, Friedrich Engels siguió con atención el caso, comparándolo con la corrupción habida en la República Burguesa Francesa de 1847, anticipando que el fin sería el mismo. El viejo socialista estaba ilusionado con que este escándalo traería el fin de la nación burguesa, abriéndole el campo a la emancipación socialista, realización que por supuesto no se daría. De cualquier modo, los comentarios de Engels se acercaban a revelar la potencia debajo de la superficie. En el presente caso, los ahorros del pequeño comerciante, del campesino, del fámulo y entre todo del petit rentier, que de todos es el que aúlla con más desesperación, se han perdido irremediablemente, realizándose así el milagro de transformar en abismo insondable un canal que no ha sido excavado. 1.500 millones de francos, 60 millones de libras esterlinas, desaparecidos para siempre, salvo lo que fue a parar a los bolsillos de estafadores, políticos y periodistas. Y se reunió el dinero mediante estafas y sucias artimañas con las que ni los de Norteamérica pueden parangonarse. ¿Sería porque era una más de ellas? La corrupción fue descarada e involucró a numerables receptores de burla, soborno, coima, pues aquí el norteamericano es el único idioma posible. Para cuando el mundillo de la política en las repúblicas burguesas estaba bajo el control de los hombres de negocios capitalistas, prácticas en las cuales los norteamericanos ya eran maestros de los franceses. Por lo demás, hace tiempo ya que los norteamericanos han proporcionado al mundo europeo la prueba de que la república burguesa es la república de los hombres de negocios capitalistas, en la cual la política es un negocio como cualquier otro, y los franceses, entre los cuales los políticos burgueses conocían desde hacía tiempo esa verdad y la practicaban en secreto, finalmente lo han aprendido también a escala nacional gracias al escándalo de Panamá. ¿Quién habría de quedarse con el canal sino los maestros? Los maestros que habían comenzado siendo los discípulos no hace mucho más de un siglo atrás. Resta comentar el sacrificio humano cometido en aras del progreso que venía a ser esta magna obra de ingeniería moderna, como mancha negra de sangre yerta de miles de obreros que, a la manera de la arcaica China, trabajaron en condiciones insalubres para ser víctimas de la malaria y de la fiebre amarilla. Incluso un número grande de estos obreros fueron chinos e indios. De manera enteramente distinta, la empresa norteamericana fue todo un éxito, tan eficientes como eficaces, siguiendo los lineamientos neocoloniales bajo la conducción de Theodore Roosevelt, fueron capaces de crear una nueva nación, Panamá, separándola de Colombia cuando su gobierno renunció a ratificar un tratado signado en enero de 1903, Tratado Ay-Heran, por el que Colombia garantizaba a los Estados Unidos el arriendo por 99 años de una franja de 6 millas de ancho a cambio de 10 millones de dólares y un pago anual de 250.000, comenzando después de 9 años de ser ratificado el tratado.
Inaceptables las condiciones. El gobierno colombiano lo rechazó. Pero la buena suerte que trae consigo el destino manifiesto una vez más, obró a favor de los Estados Unidos, brotando ese mismo año una rebelión espontánea que propició la escisión de la región istmica centroamericana del resto de Colombia. La independencia panameña se concretó en una guerra relámpago, aprovechándose de las disensiones recurrentes que afectaron a las naciones iberoamericanas durante todo el siglo XIX post-independentista. Vamos, les fue fácil fabricar una revolución separatista.